Listo. Listo. ¿Quién más teníamos ahí? ¿A qué filósofos? A Platón y a Aristóteles también. Dentro de eso teníamos a Platón. A Platón y tenemos a Aristóteles. ¿Listo? Estos dos filósofos decían que la materia era infinitamente divisible. O sea, dice que la materia era infinitamente, infinitamente divisible. ¿Ya? Infinitamente divisible. Significa que estas sí se podían dividir, ¿ya? Estas sí se podían dividir. Por ejemplo, mira, acá decía Demócrito, decía que no se puede dividir la materia, pero Platón y Aristóteles decían que sí se podían dividir en partículas más pequeñas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se significa una partícula, una materia? Por ejemplo, acá tengo, miren, ¿este qué es? Se llama cuerpo. Cuerpo o una materia completa. Después, esto lo sacaba en trozos, en pequeños trocitos, se llama cuerpo partículas. Listo, partículas. Continuando. Más pequeñas se daban en pequeñas moléculas. Así, pequeñas moléculas. Pequeñas moléculas. Cuerpo, partícula, moléculas. ¿Listo? Y más pequeñitos lo teníamos a los pequeños así, ¿no? Chiquititos así. Átomos. Hasta ahí nomás dice que llegaban. ¿Listo? Cuerpo, partículas, moléculas y átomos. Hasta ahí era la más pequeña que podía dividir. De ahí más allá no se podía dividir. Por eso que era infinitamente divisible hasta el átomo. Hasta aquí nomás decía Demócrito. Pero dice Aristóteles y Platón dijo que no, se puede seguir dividiéndose más, ¿ya? Se puede seguir dividiendo. Entonces decíamos cuerpo, partículas, moléculas, átomos, y acá teníamos las partículas subatómicas, ¿no? Como los protones y los neutrones, ¿no? Neutrones. ¿Listo? Cuerpos, protones y neutrones. Hasta ahí ya llegaron. Ahora, más pequeña a estos protones y neutrones y electrones, ¿quiénes hay? Los quarks, ¿no? Los quarks. ¿Listo? Aquí están las más pequeñas, pasamos a los quarks. ¿Listo? Hasta ahí podía seguir dividiéndose, decía. ¿Ya? ¿Listo? Hasta ahí. Primero, cuerpo, partículas, moléculas, ya están. Hasta ahí y no más se podía dividir, decía Demócrito. Pero no, Platón se puede seguir subdividiendo infinitamente más. Entonces, continuando, siguiendo los estudios, llegaron a llegar los protones y neutrones, ¿no? Como los protones, como quién? Como la teoría de Thomson, ¿no? Thomson, Rutherford, ¿no? Rutherford como la teoría del planetario, ¿no? Eso llegaron a descubrir los protones y neutrones. ¿Ya? Entonces de ahí más pequeñas llegaron hasta los quarks. ¿Ya? Hasta los quarks. Entonces sí se podía seguir dividiendo esa materia. ¿Ya? Listo. Vamos a ver a la teoría atómica de Dalton. ¿Qué dijo la teoría atómica de Dalton? Dalton, en los tiempos de este filósofo, en la época de Demócrito, decían que cada elemento se compone. A ver, vamos a ver, ya vamos a resumir. Listo, voy a borrar esto. ¿Listo? Vamos a poner teoría atómica de Dalton. Teoría atómica de Dalton. ¿Listo? Vamos a ver solamente los
más importante, sus postulados nomás, ¿ya? Vamos a hablar sobre sus postulados. Los postulados decían que cada elemento se compone de partículas extremadamente pequeñas llamadas átomos. Decíamos, cada elemento está constituido por átomos. ¿Listo? Cada elemento de la materia estaba constituido por átomos. ¿Listo? Claro, cada materia tiene partículas, tiene partículas atómicas, ¿no? Y subatómicas también, ¿ya? Eso sí era correcto. Vamos a las correcciones. Segunda teoría, ¿qué dice el segundo postulado? Que todos los átomos de un elemento son idénticos. ¿Ya? Entonces, que todos los átomos son idénticos. Todos los átomos son idénticos. Idéntico significa la palabra igual, ¿ya? La palabra idéntico significa que son iguales. ¿Listo? Entonces todos los elementos son idénticos. ¿Ya? Entonces eso está correcto, está ahí. Hasta ahí hizo bien. Tercer postulado, los átomos de los elementos no se transforman en tipos de átomos de diferentes mediante reacciones químicas, ¿no? ¿Listo? Los átomos, decías acá, que los átomos, ¿listo? Que los átomos no se transforman, dice, no se transforman. ¿Listo? ¿Qué significa no se transforman? La forma dice que no se crea ni se destruye, solo se transforman. Eso era contrario, dice no se transforman. Claro, los átomos, por ejemplo, digo, una materia no se crea ni se destruye, sí se transforma, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay cambios, ¿no? Cambio en una reacción química. Por ejemplo, ahí está, en la uva. Hasta la uva sufre un proceso de reacción química llamada fermentación. Esa fermentación que produce es una reacción química, ¿no? Lo cual eso produce el vino. El vino hace una fermentación, lo cual va a salir, ¿no? El líquido que sale ahí, el vino. ¿Ya? Entonces dice que los átomos no se crecen, entonces sí, no se transforman. Sí, sí se transforman, ¿no? Por ejemplo, ¿qué dice? La materia, ¿qué dice la materia? No se crea, ni destruye, ¿ya? Ni destruye, pero sí se transforma, ¿ya? Se transforma. Eso va. La materia no se crea ni se destruye, pero sí se transforma, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Como la uva hace un proceso de reacción química y forma el vino, ¿ya? O también el alcohol. Ya está. Vamos a ver. Siguiente presidente. A ver, el otro postulado. Dice, acá dice que se forman compuestos cuando se combinan átomos. Se forman compuestos. Se forman compuestos cuando se combinan átomos. Claro, ¿no? Se forma compuesto cuando se combinan átomos. ¿Cómo quiere decir esto? A ver, el hidrógeno, este compuesto, este elemento más junto con el oxígeno, ¿a qué compuesto me da?
El agua, ¿sí o no? Una molécula de agua. ¿Listo? Ahí, acá está. Este es un compuesto. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Un compuesto. A ver, un compuesto. A ver, si yo mira, el sodio, el hidróxido de sodio, ¿ya? El hidróxido, más el ácido clorhídrico. A ver, el ácido clorhídrico. ¿Qué me da el hidróxido de sodio más el ácido clorhídrico? Una base, un ácido más una sal, perdón, un ácido más una base, ¿qué te da? Este es una base. Este es un ácido más una base, ¿qué te forma? Una sal más agua. ¿Listo? Una sal más agua. ¿Quién se forma? Miren, este elemento con este elemento. ¿Qué significa? Es el de cloruro de sodio, ¿no? Cloruro de sodio es una sal de cocina, sal de mesa, más una molécula de agua, liberando una molécula de agua. ¿Ya? Este es un compuesto. Esto. ¿Ya? Este es un compuesto. Dice que se forman compuestos cuando se combina, cuando hay combinación, mezcla, juntar, formo mi compuesto, ¿no? Forma mi compuesto, ¿ya? A eso quiere decir eso. Mayormente no se tenía mucha validez en la teoría atómica de Dalton, puesto que, que decía solamente que los átomos llegaban hasta... Mira, ¿qué estamos hablando acá? Mira, acá de los átomos, ¿listo? De los átomos. ¿Qué significaba esto? Que solamente llegaba hasta los átomos, solamente llegaban cuerpo, partículas, moléculas y átomos, no hay más. Hasta ahí no me podía dividirse, hasta ahí no me podía distribuirse, ¿ya? Pero por eso no le dieron mucha importancia a la teoría de Dalton. Antiguamente sí, pero ahora no, porque supuestamente estamos hablando, habla solamente de los átomos, no habla de la continuación de los átomos. Por ejemplo, como dijeron, como Demócrito dijo que solamente llegaba hasta los átomos y no se podía seguir dividiendo, entonces solamente hasta la base de los átomos no me podían explicar. Hasta ahí no me había una explicación. Después, cuando llegó la partícula siguiente, de las partículas subatómicas, protones y neutrones, recién ha quedado descartado estas teorías, ¿no? Han quedado un poco descartadas, pero algunas sí son válidas, ¿ya? Claro, por ejemplo, como acá, los átomos sí son idénticos, claro, los átomos sí son idénticos, eso sí es verdadero, ¿no? Entonces, cada elemento está constituido por átomos, claro, cada elemento está constituido por átomos. Si hay elementos que están constituidos por átomos, eso sí lo han considerado, siguen considerando como válido, ¿ya? Como válido. Pero más allá de los átomos, ¿qué se llama? Dalton no hizo un estudio más allá de eso. Es por eso que también un poco que la han descartado, ¿ya? A eso se refieren. Teoría atómica de Thomson. ¿Qué decíamos? Voy a borrar esto, ¿ya? Voy a borrar esto y voy a hacer la teoría atómica de Thomson. ¿Qué decía la teoría atómica de Thomson? En Thomson se conoce su teoría como el budín de pasas, ¿no? Teoría atómica de Thomson. ¿Listo? La teoría atómica de Thomson, listo. ¿Qué decía la teoría atómica de Thomson, conocido como el budín de pasas? A ver, vamos a borrar, ya vamos a hacer algo pequeño. ¿Listo? La teoría atómica de Thomson decía en este de acá, esta teoría atómica, donde el átomo, este es el átomo, está constituido
por electrones. Los electrones estaban constituidos acá. Así. Entonces, ¿cómo decir? Así. ¿Listo? Con cargas negativas. El átomo decía que acá, que el átomo tiene cargas negativas. Claro, el átomo tiene cargas negativas, claro, el átomo tiene cargas negativas. Sí, mira, no tiene cargas negativas, pues son los electrones. Y cada electrón tiene, ¿no? Cargas negativas que tienen ahí, ¿ya? Cargas negativas. Y como estaban así incrustados dentro de los átomos, a esto se le llama, por eso le llamaron, es llamado como el budín de pasas, ¿no? La teoría del budín de pasas. ¿Listo? La teoría del budín de pasas. ¿Ya? La teoría del budín de pasas porque estaban, mira, incrustados dentro de este átomo con cargas negativas. ¿Ya? Mayormente en eso se envolvió en la teoría, tuvo una vida muy corta, por eso no tuvo mucho reflejo en sus teorías, ¿ya? Tuvo una vida muy corta. Eh, Nada más hizo su teoría formal, la teoría del budín de pasa con cargas negativas. ¿Listo? ¿Qué más tenemos ahí? Estaba originando al inicio sobre los rayos catódicos, un estudio de los rayos catódicos. ¿Listo? Pero esto de acá, debido a su corta edad, que se llama vida que tuvo, entonces se quedó inconcluso. ¿Ya? Quien llegó continuando a llegar a observar sobre eso, ¿quiénes habló? A Rutherford, ¿no? Rutherford ha hecho estudiar la continuación de los rayos catódicos, ¿ya? A ver, vamos a ver. Rutherford, vamos a ver. Rutherford. ¿Listo? La teoría de Rutherford. Rutherford hizo varios estudios sobre sobre la teoría. Una de las grandes teorías fue la teoría de la continuación de, de la teoría de Thomson, ¿ya? La teoría de Thomson. ¿Qué decía? Dice, dice que el átomo estaba constituido por cargas positivas. ¿Listo? Primero, el átomo está constituido por cargas positivas. ¿Listo? ¿Quiénes tienen cargas positivas? Los protones, neutrones o electrones. Los protones, ¿no? Por eso decía que el átomo estaba constituido por cargas positivas porque los protones estaban constituidos por protones. Que dice que este átomo, a ver, vamos a ver. Así, ya, el dibujito es así. Acá está el núcleo atómico. Este núcleo atómico estaba constituido por protones y neutrones. Carga positiva, carga negativa. Neutrones. Cargas neutros, neutrones, cargas neutras, perdón. Ya está. A estos de acá, a este núcleo, estaba constituido, dice que el átomo estaba constituido por cargas positivas, protones. Correcto, protones en ese núcleo. Ahora, a través de esta elíptica de acá, dice que giraban los electrones, así. Listo, estaban constantemente girando los electrones ahí. ¿Listo? Así. Los electrones acá, miren, los electrones giran acá. ¿No? Los electrones
giran a través de esto. ¿Ya? Entonces decíamos, ¿qué decía? Que el átomo de Rutherford en el núcleo atómico estaba constituido por los protones y neutrones, los protones con carga positiva. A través de las partes de la envoltura que tiene esto, estaban constituidos los electrones que giraban alrededor del núcleo. ¿Qué giraban alrededor del núcleo? Con carga negativa, los electrones con carga negativa. Esa es la continuación de los electrones que te hizo Thomson. Thomson estuvo estudiando sobre los electrones, sobre la formación de electrones, pero Rutherford agregó más. No, dijo, los electrones, dice, no está dentro del núcleo, dijo, porque Thomson dijo estaba dentro del núcleo, ¿no? Los electrones incrustados, ¿ya? Pero no, dijo Thomson, no, los electrones no están dentro de este núcleo, no están acá dentro de este núcleo, sino están girando elípticamente, alrededor del núcleo. Eso dijo, ¿ya? Entonces, eso hizo, tuvo la validación de la continuación, por eso le dije que era la continuación de Thomson, ¿no? La continuación de Thomson. ¿Listo? Esto es conocido también, acá la vamos a poner. Esta teoría de Rutherford es conocido como vamos a ver, vamos a ver. La teoría es conocida como el sistema planetario. Esto como el sistema planetario. Es como decir, miren, ¿qué tengo acá? El Sol. Ya, prácticamente el Sol. ¿Quiénes están girando alrededor del Sol? Los planetas, ¿sí o no? Nuestros planetas, los planetas que tenemos en el sistema solar, alrededor, ¿quiénes giran? Los sistemas planetarios, ¿sí o no? Los demás planetas. Es igualito. Alrededor de este núcleo están girando los electrones. Por eso le dicen sistema planetario. ¿Ya? Entonces, más o menos eso hizo las teorías de los postulados, la teoría de Rutherford. ¿Listo? Cuando dicen, también dijo Rutherford, que cuando cada vez que estos giraban a través del núcleo, perdían energía, ¿no? Perdían energía. Cada vez que nosotros giraba a través de esto, entonces en su recorrido, en su movimiento, dice, perdían energía los electrones. ¿Listo? Ahí formaban una radiación electromagnética. No se han dado cuenta en nuestro, ¿qué se llama? Esta es la Tierra. Ya está, la Tierra. Cada vez que gira la Tierra en movimiento de rotación, que gira la Tierra, forma onda. ¿Cómo se llama esto? Una onda electromagnética. Esta onda electromagnética evita que el Sol ingrese a mayor radiación dentro de la Tierra, ¿sí o no? ¿Eso qué le produce? El movimiento de rotación. El movimiento de rotación que gira, entonces forma una onda electromagnética, para evitar que esa radiación del Sol nos pueda, ¿no? Quemar, elevar las temperaturas. Entonces, para que estabilice esto, formaba una onda electromagnética. Claro que perdía energía. Lo mismo hacía esto. Cada vez que giraban también, forma una onda electromagnética. Pero en cuestión de los electrones, perdían energía. ¿Ya? Eso se refiere. Listo. A ver, vamos a ver. La primera pregunta de la práctica. ¿Qué dice la primera pregunta de la práctica? Miren, escuchen.